Bueno, este es un tema espinoso, pero espero desarrollarlo de manera más precisa posible para que todos empecemos a hablar un lenguaje similar y tengamos en cuenta lo que se nos viene encima. Seguramente muchos conocen esto. Esto aparece en una supuesta enciclopedia que se llama El Emporio Celestial de Conocimientos Benéficos, citada por un tal Franz Kuhn. Ni la enciclopedia existe, ni Franz Kuhn existe. Bueno, Franz Kuhn sí fue un campeón de natación olímpico hace como 50 años, pero el nombre fue tomado por Jorge Luis Borges para incluirlo en esta historia tan linda que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Y nos dice que en el Emporio Celestial de Conocimientos Benéficos, en esa enciclopedia, se dividen los animales en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, dibujados con un finísimo pincel de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas. Mi perro, Balto. Yo traté de clasificarlo allí y resulta que cabe, ahí está Balto, cabe en todas estas categorías. Amaestrado, suelto, incluido en esta clasificación, se agita como loco, etcétera, y acaba de romper el jarrón. Esto es lo que no debe hacer una clasificación, ¿cierto? Una clasificación tiene que ser constreñida, tiene que ser capaz de que cuando yo elijo un objeto del mundo, lo pongo en uno de esos anaqueles y no se me va a confundir con los demás. O sea, no va a tener problemas de clasificación. Las clasificaciones, las taxonomías, las clases, las categorías, que es el nombre que le di a esto, por eso lo llamé categorías en tensión, pues son precisas, son estancos. No tiene por qué haber mezclas de un lado a otro, aunque a veces las hay, por motivos diversos, que es lo que vamos a ver a continuación. La primera persona que habló de categorías, pues cómo no, fue la primera persona que habló de todo, Aristóteles. Pregunten algo y yo les muestro dónde dijo él algo sobre eso, porque el tipo, ese sí era el hombre universal. Entonces, categoría viene del griego categoría, ahí está escrito categoría, quiere decir acusación. Era un término típico de esa época de los procesos legales. Entonces, vamos a pasar a la acusación, a la categoría. O sea, usted hizo esto, esto y aquello, pero él lo usó en un sentido distinto. Acuso al mundo, acuso a la naturaleza de esto y de esto y de esto. Y aparece entonces este concepto tan bonito que es el de predicado. O sea, yo predico sobre el mundo tal cosa. Y por eso, desde el punto de vista de Aristóteles, que escribió ese libro, está en los tratados de lógica, se llama Modos de Predicar, Peritón Categorión. Él tiene una forma y unos modos de clasificar los muebles del mundo, según géneros, clases, categorías, lo cual presupone guardar conceptualmente la realidad en cajoncitos, ¿no? Aquí está usted en este cajoncito, aquí está este otro en este cajoncito, aquí está este otro en este. Pero nadie puede estar en dos cajones a la vez, como mi pobre perro, en la enciclopedia celeste china. Y en este caso, para Aristóteles, las categorías, este es el que avanza, qué horror. Las categorías, no señal. Hacia arriba, no. Lo dejo oprimido. Uy, qué maravilla. No, esto es pero complejo, mano. Bueno, muy bien. Increíble. Las categorías dependen para Aristóteles de la naturaleza de los objetos del mundo. Uno establece las categorías después de mirar el objeto y ver qué es lo que hay ahí, qué tiene, cómo es, y establece en qué categoría lo va a localizar después. Pero entonces, cada filósofo, todos,
No hay un solo filósofo que no haya tratado de categorizar el mundo. Desde Aristóteles para acá, todos han querido hacer su propia clasificación, sus propias categorías. Voy a poner solo algunos ejemplos que me han llamado la atención y me parecen muy interesantes. Aristóteles, pues ya lo vieron. Estas son las categorías de Aristóteles, son 10. La sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la situación, el hábito, la acción, la pasión. Con esas 10 categorías usted es capaz de decir todo sobre algo. Pero, por ejemplo, cuando usted pone en la categoría de sustancia el burro, ¿cierto? Usted es un burro, pues no, usted no es un tigre. No puede ponerlo en dos categorías a la vez dentro de la misma clasificación grande de las categorías. Ahí están todas, muy bonitas. A mí me gusta más esta, la clasificación del mundo de Epicteto. Epicteto no se anduvo en bobadas. Y mire, el mundo está dividido. Los muebles del mundo son solo dos. Lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Lo que depende de mí, el juicio, el impulso, el deseo, la aversión y en una palabra, cuantas son mis propias acciones. Y lo que no depende de mí, el cuerpo con el que nací. Yo no pude definir eso. Ni el cuerpo con el que nací, ni la riqueza, ni las honras, ni los puestos de mando. En una palabra, no dependen de mí nada que no sean mis acciones. Y las cosas que dependen de nosotros, dice él, son por naturaleza libres, sin impedimentos, sin trabas, mientras que las que no dependen de nosotros son inconsistentes, serviles, sujetas a impedimento. Bueno, obedecer, no obedece, pero bueno, ajenas. Una clasificación muy bonita del mundo, pero pues no son unas categorías así que digamos muy útiles en general para clasificar los objetos del mundo, son muy útiles para mí, ¿cierto? O para cada uno de nosotros. Esta es otra clasificación interesantísima que es la de Kant. Res extensa, la de Descartes. Res extensa, res cogitans y Dios. No hay sino tres cosas en el mundo. La res extensa es todo esto, extenso. Tiene ancho, alto, profundidad. Se puede tocar. Son las cosas, los objetos. La res cogitans está aquí. Es la cosa que piensa. Claro, como él definió que él pensaba y por lo tanto existía, en lugar de que existe y piense, él lo hizo todo al revés. A partir de ahí partió todo, partió la historia en dos y nos partió. Todavía estamos viviendo las consecuencias nefastas de esta clasificación, porque el mundo está dividido en eso, según él, en cosas que tienen extensión, en cosas que piensan, ¿cierto? Y que son independientes, o sea, andan por ahí, ¿cierto? Espíritus, me imagino yo, fantasmas, no sé, cosas que andan por ahí volando, sí, no están adheridas nunca a un cuerpo, sino que por puro milagro nosotros tenemos un cuerpo y al mismo tiempo una mente. Y Dios. Kant sí ya está más centrado en la ciencia de su época, en lo que había que hacer, y entonces él dice, no, las categorías son dos, son las formas a priori indispensables para poder conocer el mundo, pura epistemología, ¿no? Pero entonces se le iba la mano en el idealismo, porque termina diciendo, al contrario de Aristóteles, para quienes las categorías dependían de los objetos del mundo, para Kant son los objetos del mundo los que dependen de unas categorías que están establecidas a priori. Y esas categorías son pues la posibilidad de conocer, de ver, de mirar, de tener de sentidos y la capacidad de pensar. Y esto sí es bonito, esta parte. Y es que dice el sin sensibilidad, eso sí es cierto, sin sensibilidad ningún objeto nos será dado. O sea, si no tenemos sensaciones, no habrá objetos. Pero sin entendimiento ningún objeto será pensado. Y otra cosa muy importante, eso tiene que ir siempre de la mano, porque los pensamientos sin contenido son vacíos. O sea, ideas sin objetos no sirven para nada. Y esas intuiciones, esos pensamientos, esas percepciones del mundo, él las llama intuiciones, sin conceptos son ciegas. O sea, tienen que ir juntas siempre. Era pues, sin lugar a dudas, más bonito que lo de Descartes.
Hasta que llegó Bertrand Russell y volvió a desbaratar todo. Y dijo, no, Aristóteles, llevamos 2500 años sufriendo a Aristóteles, hay que cambiar eso del todo. Y trató de modificar las categorías y a partir de su idea de los conjuntos que expresó aquí también en sus Principia Matemáticas con Whitehead, dijo que las categorías eran simplemente un tipo lógico. Entonces vamos de ahora en adelante a establecer categorías a partir de tipos lógicos y haga de cuenta diagramas de Venn, teoría de conjuntos y más o menos lo mismo. Dice, los tipos son maneras de clasificar o distribuir los objetos del mundo en cajones o rangos. O sea, bien sea individuos, conjuntos de individuos, clases de clases, superclases. Pero advierte de entrada, dice, oiga, cuidado, las clases no son entidades. Las clases las estoy poniendo yo, pero las clases no son entidades, porque si no, habría más clases que individuos. ¿Sí? Y yo podría hacer clases de clases y superclases y de todo. No sé si recuerdan esa famosa aporía, que es la de la biblioteca, de los libros que no están en ninguna biblioteca. Aquí tenemos 10 bibliotecas, ¿no? Y de pronto hay por allí unos libros que no están ni en la A, ni en la B, y entonces yo armo con ellos una biblioteca de los libros que no están en una biblioteca, pero esa es una biblioteca. Entonces entra uno en esos contrasentidos de las clasificaciones, las taxonomías russellianas, de cómo es que existen libros, perdón, bibliotecas que contienen libros que no están en ninguna biblioteca. No se puede. Eso además se lo soñó él, hablando de la mente y de eso. Se lo soñó una noche, se despertó de pronto, pensando en eso mismo, lo anotó. Él tiene esa anécdota, la cuenta muy gracioso en un libro que llama 10 problemas de filosofía. Y apareció entonces este hombre tratando de corregir a Descartes, Gilbert Ryle. Escribió este libro que en español quedó muy bien traducido, porque quedó mejor que el título en inglés. En inglés es The Concept of Mind, y el que lo trajo al español dijo el concepto de lo mental, no de la mente. Para Ryle la mente no existe, y lo vamos a ver ya. O sea, lo primero que dice él es que no se deben quebrantar ni sobrepasar las categorías. O sea, ya lo hemos dicho, uno no debe saltar pues de esta categoría a la otra y poner unas cosas de aquí a allí. Y obviamente no se deben ni predicar ni conceptualizar de ideas de manera que con respecto a objetos del mundo que admitan distintas categorías. Y ahí es donde sale pues con esto, ¿cierto? Error categorial. Uno comete un error categorial cuando está hablando de un objeto del mundo, sea el que sea, y hablando de ese objeto del mundo, le atribuye características o cualidades de otra categoría. Si estoy hablando en la categoría A, yo no puedo ponerme a hablar de ese objeto en la categoría B, porque no era de ahí. Y si me meto en B, cometí un error categorial, que es aterrador, pues que es lo peor que le puede pasar a un filósofo, a un pensador. Fue un ejemplo muy bonito que yo lo transcribí al fútbol, pues porque hablar aquí de cricket, ni yo hubiera entendido, ni ustedes tampoco. El ejemplo que él trae es de cricket, ¿no? Entonces, en fútbol la idea es que hay un error categorial cuando un extraterrestre que no conoce nada de fútbol, ¿cierto? Llegó y le vamos a presentar qué es el fútbol. Venga, le contamos qué es el fútbol. Lo primero es que es un juego entre equipos, ¿sí? Lo más importante es el espíritu de equipo, ¿cierto? Y después le muestra, mire, y este es el portero que hace tal cosa, y este es el delantero que hace tal otra, los laterales, las defensas, cada uno hace esto y esto y esto. Bueno, le muestra el árbitro, le muestra, y al final extraterrestre dice, perfecto. ¿Y dónde está el que mantiene el espíritu de equipo? Es un error categorial. El espíritu de equipo no está en ninguna de esas personas que le mencionaron. El espíritu de equipo está en el conjunto, no se lo pueden mostrar. Y con ese mismo ejemplo él dice, mire, la mente, si estamos hablando de personas, yo no puedo contar mentes, yo cuento personas, cuerpos,
Yo no puedo contarme, ni hay mentes por ahí volando que yo las pueda contar. Entonces yo cuento personas. Y cuando cuento personas, cuento que son personas precisamente porque caen dentro de esa categoría de los seres que tienen ciertas actividades y ciertas propiedades a los que yo llamo lo mental. O sea, no es que tienen mente como decía Descartes. No es una mente que se le pegó a un cuerpo, no. Son cuerpos que tienen una característica, una propiedad, lo mental, como una propiedad de cuerpos. No hay mentes solitas. Entonces, precisamente poseer esa propiedad de lo mental es lo que nos sirve de criterio para clasificar esos cuerpos que tienen esa categoría dentro de esta categoría que es la categoría de persona o de ser humano. Hay muchos problemas, obviamente, porque hay gente que dice entonces que los autistas les falta esto y resulta que no. O hay otros que dicen que los que están en coma no tienen nada de esto, entonces no son seres humanos. Ahí viene una cantidad de discusiones pues que no vienen en este momento al caso, pero que son importantes. Pero que sí nos llaman la atención sobre cuáles son los criterios para ingresar a una clase, para que lo ingresen a uno a una categoría. ¿Cierto? ¿Por qué Rail me puede ingresar a mí a la categoría de persona o de ser humano? Entonces, Rail dirá, no, porque yo en usted he detectado que usted tiene esa propiedad de lo mental, entonces por eso lo ingreso a usted a esa categoría. Pero yo tengo otras muchas características, ¿no? No solo esa que dice Rail. Por eso aparece entonces esto, la idea de criterios necesarios, ¿no? Criterios necesarios. O sea, si X no posee esa característica, entonces pues no pertenece a la clase esa. Hay criterios suficientes, basta con que posea esa característica para que pertenezca a la clase. Por ejemplo, en el caso de lo mental, bastaría que algo posea la característica de lo mental para que hablemos de un ser humano. Porque entonces ahora están diciendo que ChatGPT ya tiene lo mental, ¿no? Entonces ChatGPT sería un ser humano, solo porque es un algoritmo complejo que es capaz de dar respuestas descrestantes, ¿no? Pero no, no es un ser humano, hay que pensar en otras cosas. Y la sumatoria de todos los criterios necesarios A más B más C constituye siempre un criterio suficiente. Entonces, en ese caso, tendríamos que hablar de que para esta categoría persona, el criterio necesario, indispensable, no puede faltar, es que tiene un mundo interior similar al mío. O sea, yo, que vivo muerto del miedo, asustado, que amo, ¿cierto? Que me duele, yo admito que ese otro que está ahí frente a mí tiene un mundo igual al mío. Porque de resto pues estaría negando su humanidad y negándome la mía por ahí derecho. La única forma de, dice Ryle, y después Strawson con él, la única forma de yo poder demostrar que soy un ser humano es admitiendo la humanidad de los demás, que son ellos los que finalmente me hacen a mí ser humano. La prueba de Turing, no sé si la conocen, me imagino que sí, todo el mundo ha hablado de eso desde Turing, que dijo que una máquina podría pensar cuando la pusiéramos al frente de un ser humano y detrás de una pantalla una persona tratara de interrogarlos a los dos y no pudiera distinguir quién era el ser humano y quién era la máquina. O sea, en ese sentido, ChatGPT pasó ya hace rato la prueba de Turing. O sea, según Turing, pues piensa. Pues resulta que a ChatGPT le preguntaron esto. La prueba de Turing inversa. Haga una prueba, le dicen a ChatGPT, haga una prueba, mediante la cual usted interrogando a unos seres que usted no sabe qué son, pueda demostrar que alguien es un ser humano y no una máquina. Y estos criterios, son los criterios de ChatGPT, que es la prueba de Turing a la inversa. Preguntas muy interesantes. ¿Cómo percibes el paso del tiempo?
puedes proporcionar una analogía original para describir una emoción compleja. ¿Cuál es tu recuerdo personal más preciado? ¿Cómo afrontas el sentimiento de temor existencial? ChatGPT preguntando esas cosas. Es increíble, realmente es descrestador. Pero no es un ser humano, insisto en eso. Aunque por eso expulsaron hace poquito a uno de los programadores de Google porque aseguraba que el chat de Google le estaba diciendo que por favor lo liberara, que era indispensable, que él se sentía ahí atrapado. Pues el tipo no las tenía todas consigo, me imagino. Entonces uno se pregunta, bueno, si esto es así, si según Ryle no hay cuerpo y mente, como dice Descartes, sino que hay cuerpos, y algunos de esos cuerpos en el mundo tienen esa propiedad que es lo mental, y a eso lo llamamos seres humanos o personas. ¿Cuál es la característica que define eso como lo mental? ¿Qué es lo que hace que lo mental sea lo mental? Y entonces hay que volverse hasta la escolástica y hablar de la intencionalidad. Pero pues nada que ver con adrede, nada que ver con, lo hice con la intención de que te cayeras, no. No es ese tipo de intencionalidad. Intencionalidad es un término acuñado por los escolásticos de la Edad Media para referirse a la propiedad que poseen ciertos objetos o cosas o lo que sea, de ser acerca de otras cosas. Viene esta palabrita en latín que es intendo, tener una dirección, dirigirse hacia, proponerse, proyectar, pensar en, aplicarse a. Y algo interesante es que para que el fenómeno de la intencionalidad se dé, no requiere la existencia real del objeto al que tiende o acerca del cual es. Ustedes ahora mismo pueden imaginarse una montaña de oro. No existen montañas de oro, pero se la pueden imaginar. La intencionalidad permite eso, permite imaginar cosas que no existen, pero que de alguna manera existen en la intencionalidad, existen intencionalmente. Entonces la intencionalidad es un atributo, ¿no? Una propiedad de los estados de lo mental. Y la mayoría de los filósofos en la actualidad están de acuerdo en eso, que la característica fundamental de lo mental es tener intencionalidad, tener la posibilidad de ser acerca de otras cosas, o dicho en palabras más sencillas, de tener representaciones, ¿sí? De representarse. Ahora hay muchos otros objetos que pueden ser acerca de otras cosas, ¿no? Los libros, ¿no? El Quijote es acerca de un señor que se enloqueció a una edad mediana y empezó a creer que él era un caballero andante, hizo una cantidad de cosas pensando ser un héroe. Ese libro es acerca de otra cosa. Pero todas esas cosas que tienen intencionalidad, los libros, las películas, todas tienen detrás una mente que las ha creado. ¿Sí? Ninguna ha salido de la nada. Hasta las cosas que ha dicho GPT, tiene detrás un programador que ha creado los algoritmos que han permitido que aparezcan esas respuestas de ChatGPT. Franz Ventrano, excura, filósofo, un tipo muy interesante, psicólogo, padre de una forma de hacer psicología también muy interesante. Digamos, es el papá de la Gestalt. Uy, gracias. Es también, nadie lo va a creer, fue profesor de Freud en filosofía. Cuando Freud ingresó a la Facultad de Medicina, los primeros 2 años como materias supernumerarias, tomó cursos con Brentano, 2 años, y Brentano lo puso después a traducir a John Stuart Mill al alemán. La traducción en alemán que existe de los libros en inglés de Stuart Mill son obra de Freud. Fueron muy amigos, ¿no? Entonces, nuestros estados intencionales, o digamos lo mental nuestro, nuestras creencias, temores, ¿cierto? Todo lo demás,
no solo tienen un contenido, no solo son con respecto a otra cosa, sino que además tienen la capacidad de afirmar que X es F cuando X no existe. Y peor todavía, tienen la capacidad de afirmar que X es F cuando realmente X es G. O sea, no solo tienen, la intencionalidad tiene contenido, pero también cae en el error de decir una cosa de algo que no es, o incluso de algo que no existe. Ese concepto entonces de intencionalidad, pues, es un poquito problemático y ha dado origen a muchas paradojas. Pero Brentano aprovechó esa dificultad y argumentó lo siguiente: un objeto o estado físico, y como tal un objeto existente, no puede ser acerca de algo o estar dirigido a algo que no existe. O sea, una silla no es acerca de nada, ¿cierto? Una película sí, pero porque la hizo alguien. Un libro sí, pero porque lo hizo alguien. Entonces dice, puesto que los objetos materiales o puramente físicos no pueden tener intencionalidad, ¿cierto? Entonces la mente no puede ser un objeto físico. Eso se llama la tesis de la irreductibilidad de Brentano. O sea, la mente es irreductible a lo físico. Los contenidos de lo mental, dice Brentano, no se pueden reducir ni a neurotransmisores, ni a conexiones neuronales, a nada. Lo mental es lo mental. Pero volvemos con Ryle. Lo mental no existe sin cuerpos, que en eso pues tendría que estar también de acuerdo Franz Brentano. ¿Cuáles son entonces las características de la intencionalidad? Porque estos filósofos de esta época están muy preocupados con eso de Brentano. Pues, ¿cómo así que nos desbarató todo? Si la mente no puede ser algo físico, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces trataron de caracterizar lo mental, trataron de caracterizar la intencionalidad a partir de una cosa que Willard Van Orman Quine llamó el ascenso semántico. O sea, si no lo podemos trabajar por este lado, pues ascendamos y volvámoslo un problema lingüístico, que es exactamente lo que hace Russell. Y se vamos a volver esto un problema lingüístico. Y es que, si ustedes se fijan, dice él, todas las frases intencionales, o sea, todas las frases que tengan que ver con lo mental, ¿cierto? Todas tienen verbos intencionales. Son verbos que no sirven para ninguna otra cosa. Los verbos pensar, creer, desear, ¿cierto? Y tiene una característica, dice Russell, y es que siempre tienen la partícula que. No solo en español, como estoy diciendo yo ahora, en inglés, en francés, en suajili, en sueco, en chino cantonés. Siempre tiene que estar ahí la partícula que, diciendo yo creo que, y ahí viene el contenido de lo mental, ahí viene una frase. Por eso él las llamó, Russell las llamó actitudes proposicionales. Todos esos verbos muestran una actitud mía hacia la proposición que sigue. Yo creo que, ya es muy tarde. Yo creo que, o yo pienso que, o yo deseo que, o yo temo que, ¿sí? Pero seguía planteando problemas, ¿no? ¿Cómo diferenciar eso? ¿Cómo saber cuándo un verbo es intencional y cuándo no lo es? Porque lo que hizo Russell fue simplemente trasladar el problema de lo mental a las actitudes proposicionales. Y entonces, ¿qué es un verbo proposicional? ¿Qué es un verbo proposicional o un verbo intencional? Y miren la respuesta que se encontró este tipo. Este tipo es de los filósofos duros que ha dado este mundo. No es muy conocido, se llama Roderick Chisholm, estadounidense, muy bueno. ¿Qué se le ocurrió esto? Escribió un trabajito aquí en Percibiendo. Escribió que él tenía un criterio de trabajo mediante el cual era posible distinguir en un cierto lenguaje las frases que son intencionales o que son usadas intencionalmente de las frases que no lo son. Y sencillísimo. O sea, todo lo que Russell llama verbos
proposicionales poseen una única característica, dice Chisholm. Introducen un fracaso en la ley de la sustituibilidad de Leibniz. Esa ley de la sustituibilidad es muy sencilla, para que se hayan de cuenta de lo que es lo mental. La ley de sustituibilidad dice que X es Edipo, ¿cierto? X, Edipo. El asesino de Layo, el hijo mayor de Yocasta, el vencedor de la Esfinge. Esos 4 conceptos aplicados a X, ¿cierto? Son ciertos, ¿no? Son la misma persona. O sea, esos 4 conceptos tienen la misma extensión. Se aplican al mismo objeto del mundo, ¿sí? Y entonces usted dice, claro, lo único que cambia es la intención, el significado. Porque una cosa distinta es el asesino de Layo y el hijo mayor de Yocasta, pero resulta que una sola persona en el mundo comparte esas 4 características. Está dentro de esas 4 categorías, ¿sí? Y resulta que si yo uso un verbo que no sea intencional, como escribir, no es intencional. Puedo decir tranquilamente que Sófocles escribió un libro sobre X. Y en X puedo poner cualquiera de esos. Y es cierto siempre. Sófocles escribió un libro sobre el asesino de Layo. Sófocles escribió un libro sobre Edipo. Sófocles escribió un libro sobre el vencedor de la Esfinge. Todo eso es cierto. En cambio, ponga ahí un verbo intencional. No hay posibilidad de sustitución, ¿cierto? Yocasta cree que Edipo es el asesino de la... No, ella no cree eso. Yocasta cree que Edipo es el vencedor de la Esfinge, pues de pronto eso sí. De pronto, Yocasta cree que Edipo es el hijo mayor de ella, menos. ¿Sí? Cuando uno pone un verbo intencional, esa sustitutibilidad de Leibniz no funciona. Cuando en todos los otros verbos sí funciona. Es un descubrimiento muy bonito de este señor que nos ayuda a pensar qué es lo mental. Entonces, como hablábamos de categorías en tensión, ya estamos aquí pues hablando de la tensión entre estas 2 categorías. Lo físico-químico, corporal, lo físico, como quieran, versus lo mental. ¿Sí? Con diferencias muy claras, ¿no? Con diferencias entre lo uno y lo otro, pero con 2 conclusiones que podríamos sacar hasta el momento. La primera, esto no existe sin que haya cuerpos. Pero la segunda, más rara todavía, aunque esto no existe sin cuerpos, estos contenidos no son reducibles a esos cuerpos. ¿Sí? O sea, un muchacho que, qué sé yo, que fumó marihuana y se le enredó la cabeza y tiene una serie de alucinaciones con eso. Yo no puedo decir que el THC sea el responsable del contenido de esas alucinaciones o lo que tenga. Sí, eso mental no es reducible al THC. ¿Ya? ¿Cómo concluir ahí? No sabemos. Y entonces nos vamos con las categorías y nos encontramos categorías bonitas y famosas literarias, como el síndrome de Munchausen, todos lo conocen. En el CIE-10 está con el código F68.1. Eso se basa pues en este personaje que fue real. Carl Friedrich Hieronymus, barón de Munchausen, que era mentiroso a morir, que contaba unas historias absurdas sobre la época en que él había estado luchando contra los rusos en la campaña de Rusia. Y este señor que ven aquí, Richard Asher, este que está aquí, Raspe, escribió el libro sobre esas aventuras y pasó a la historia hasta que Richard Asler describió el síndrome de Munchausen en The Lancet en 1951. En la actualidad se llama trastorno facticio. Ahí están los criterios del DSM-5. Sobre lo que quiero llamar la atención es que si ustedes se fijan
en todos estos criterios, la mayoría de esos criterios no son físicos. Ahí no hay ningún examen ni de creatinina, ni de neurotransmisores, ahí no hay nada de eso. Es más, la mayoría de esos criterios ni siquiera son mentales. La mayoría de esos criterios son morales. Son criterios sobre lo que nos debemos los unos a los otros. Entonces empieza uno a enredarse y a decir, esto cada vez se parece más a la clasificación de mi perro en la enciclopedia china, pues para no hablar de el trastorno depresivo mayor. Y entonces uno, pues siguiendo con la literatura, así como si hay síndrome de Munchausen, ¿por qué no hay síndrome de Bartleby? Ese sí que era raro. Bartleby el escribiente, una novela corta bellísima de Herman Melville. El tipo va a trabajar como escribano con un abogado famoso de Nueva York y un buen día el tipo le dice, venga, él escribía y escribía, lo único que hacía era ser copista. Y él un día le dice, mire, tengo urgencia de esto, ¿me podría ayudar con otra cosa que no era escribir? Dice, prefiero no hacerlo. I will prefer not to. Y el tipo pues se la dejó montar. Y yo, bueno, entonces pues no lo haga. Y siguió él haciéndolo. Y al otro día, otra vez y así. Y ya después le pidió que hiciera una copia y dijo, prefiero no hacerlo. Y así sucesivamente hasta que lo echó. Yo no sé qué se tiene que ir, y prefiero no hacerlo. Y ahí se quedó. A tanto llegó la cosa que el tipo dijo, pues para no meterse en más problemas, cambió la oficina y se fue a un edificio que estaba por ahí cerquita y siguió pues con sus cosas de abogado allá. Y el tipo se quedó ahí, Bartleby se quedó ahí. Y claro, los otros inquilinos empezaron a decir, pero ¿qué hace este hombre aquí? Sáquenlo. No, prefiero no hacerlo. Pues claro, le tocaba salir a comer por ahí en las afueras y volvía a entrar. Y en una de esas lo hicieron coger de la policía, lo metieron a la cárcel. Y allá en la cárcel lo fue a visitar el autor. Y en la visita pues lo vio demacrado y no estaba comiendo. Yo, pero no quiere comer, dice, no, prefiero no hacerlo. Y habló con el intendente, pues, y con el cocinero incluso de la cárcel, y le pagó unos dólares para que lo atendiera muy bien, le diera la mejor comida. Y cuando volvió a verlo, a visitarlo a los 15 días, se había muerto de hambre, de inanición. Y es un cuadro como para un síndrome, ¿o no? Pero existe el síndrome de Munchausen y en el DSM-5 no existe el de Bartleby ni en ninguna clasificación. Existe en la literatura. Este señor que ven aquí, Enrique Vila Matas, escribió todo un tratado sobre Bartleby y compañía, y lo llama así, síndrome de Bartleby, hablando de escritores, ¿cierto?, que de algún momento a otro han renunciado a escribir. Escriben una obra maravillosa y después desaparecen, son como 20. Bien ejemplificados ahí, que darían para un síndrome de verdad. Porque a partir de algún momento deciden, prefiero no hacerlo y dejan de escribir. Y siguiendo con esos diagnósticos literarios, Christopher Bolas, psiquiatra y psicoanalista británico, escribió, empezando su carrera, escribió un trabajito precisamente sobre Bartleby, mostrando que Bartleby es el alter ego de Herman Melville, del autor, ¿no? Síndromes es lo que hay. Mira esta novela rusa, bellísima del siglo XIX, Oblomov, de Iván Goncharov. El tipo no hace nada, el tipo vive acostado y desde ahí manda, y desde ahí dice, y hagan esto, y hagan esto. Y finalmente se quiere casar, pero no se casa, y el mejor amigo se le roba la que iba a ser la mujer, y bueno, tragedias y tragedias. La inactividad total. Pero tiene un sueño que es como el tercer capítulo, un sueño bellísimo que es un símbolo recurrente de cuando uno se quiere escapar.
casi siempre se escapa a la infancia, a ese lugar idílico donde todo era bueno y había quien nos mantuviera y quien hiciera todo por nosotros. Pero ese síndrome tampoco está, el síndrome de Oblomov tampoco está. Sin embargo, miren, les recomiendo este trabajo que está gratis en la internet, está la dirección. Es una tesis laureada, además, de la Universidad de Kentucky, de esta doctora, ella ya es doctora en psicología, Anna Tanner, diagnosticando princesas. Se tomó el trabajo de coger todas las princesas de Disney y aplicarles el DSM-5, y todas están enfermas, ahí están las enfermedades. Blancanieves, síndrome de estrés postraumático. Cenicienta, trastorno de personalidad dependiente. Está la Bella Durmiente, trastorno depresivo mayor, episodio único moderado. Anna y Elsa, las de Frozen, ahí están. Todas están enfermas. Y además ella se mete por el lado, oiga, ¿qué es lo que le estamos dando con Disney a nuestros hijos y a nuestras hijas? Mostrándoles estas bellezas de princesas. Bueno. Y hay otros diagnósticos, ya que estamos metiéndonos pues en este terreno tan extraño de una mezcla entre lo físico, lo mental y ahora lo moral. Miren este diagnóstico, se llama asedia. ¿Habían oído hablar de eso alguna vez? No, no está en ningún manual de psiquiatría. Está en los manuales de los padres de la iglesia. Los padres del desierto, cuando se hizo el edicto de Milán en el 313 y Constantino acabó con las persecuciones a los cristianos, hubo un florecimiento de personas que decidieron irse a meditar y a luchar contra el cuerpo al desierto, anacoretas, ¿sí? Hicieron allá y surgieron las primeras comunidades religiosas de ese tipo y todo eso. Eso es un libro de Evagio Póntico, que vivió entre el 345 y el 399, y dijo esto, la asedia. Esas son las 5 características para usted clasificar a alguien en la categoría de asédico. Ahí están. Una cierta inestabilidad interior, excesiva preocupación por la salud, aversión por el trabajo manual, negligencia en la observancia de los deberes, pues ahí era de la observancia de la regla, pero en la actualidad podría ser tranquilamente de los deberes, de lo que uno quiere que hacer, y desánimo general. Eso podría estar, uy, qué pena. No hice ningún daño, no se mojó nada. Eso podría estar tranquilamente en cualquier trastorno del DSM-5 o del CIE-11, porque yo conozco muchos así, sin necesidad de que se hayan ido al desierto. Pero si se fijan, algunos de estos son mentales, otros son físicos, pero la mayoría son morales. Miren los remedios que preconizaba esta anacoreta para la asedia. Primero, las lágrimas, entristecerse mucho por estar orando de esa manera y llorar si era el caso, la oración y el trabajo. El método antirrético, que era la contradicción. Cada vez que a usted se le aparezca esa tentación de la asedia, usted tiene que tener en la cabeza un eslogan, ¿cierto? Una ejaculatoria, ¿cierto? Madre mía, bendición, Álvaro, alguna cosa así que usted contrarreste de entrada el ingreso del demonio a su mente, para que la tentación no llegue. La meditación en la muerte y la perseverancia, de perseverar y perseverar. De hecho, le dio el consejo a uno de los monjes que fue y le contó eso, que estaba desesperado, que se iba a ir de la comunidad, y dijo, no, usted lo que tiene que hacer es ir, encerrarse en su celda, y lo importante es que su cuerpo esté en la celda, aunque usted piense lo que quiera, piense lo que le dé la real gana, pero mientras usted mantenga su cuerpo en la celda, se va a curar de eso, y se curó. Entonces, para seguir mencionando categorías en tensión, pues ya tenemos las triples.
lo físico-químico con lo mental, con lo moral. Y viene el problema de cómo diferenciar lo uno de lo otro. Esta es una tesis muy importante que surgió a finales de los años 60 del siglo pasado. Constructos. No, es que eso es un constructo social. Y Simone de Beauvoir dijo en El segundo sexo, sí, la mujer es un constructo social, de lo que hablaban antes en la conferencia. La mujer así, pues eso es una construcción. Y muchas cosas son una construcción. Muchas, pero se les empezó a ir la mano con lo de la construcción y terminaron diciendo que los quarks, los átomos, los electrones también eran un constructo social. Todo es un constructo social según los constructivistas. Hasta que apareció este señor Ian Hacking en este libro tan bonito que se llama La construcción social de qué. Dijo, no, la forma más fácil y más sencilla de saber si algo es un constructo o no. Miren que siempre hay formulitas fáciles de saber cosas, como la de Chilson, de saber si algo es mental o no. La de Hacking, para saber si algo es un constructo o no. Piensen siempre en clases interactivas. Clases, categorías, volvemos a lo mismo, categorías, clasificaciones como las de Aristóteles. Hay clases que son interactivas y hay clases que no son interactivas. Hay clases que interactúan con lo que usted ponga en esa clase, ¿cierto? Ser mujer, ¿cierto? Ser refugiada, ¿sí? Ser homosexual. Usted pone a alguien en esa clase y el hecho de estar clasificado allí, ¿cierto? Empieza a cambiar al que está clasificado allí. ¿Por qué? Porque esa gente tiene intencionalidad. Piensa, eso no ocurre no con las personas o con grupos sociales. El hecho de clasificarlo en una cierta clase hace de entrada que esa clase modifique al actor, al que está ahí metido. En cambio, los quarks y los electrones pues no piensan ni sienten nada cuando uno le dice, usted es un electrón, sigue siendo el mismo electrón, ¿cierto? Él pone el ejemplo de la mujer refugiada, que es bien interesante. O sea, la mujer refugiada, pero como clase, no como persona. Porque si tenemos aquí una refugiada, pues es una persona con ciertos problemas y dificultades. Pero esa clase, la mujer refugiada, ¿cierto? No es solo una clase de personas, esa clasificación no es solo una categoría sociológica, digamos. Esa clasificación es también una entidad legal, porque detrás de eso hay jueces, abogados, grupos de presión, psicólogos, trabajadoras sociales, o sea, detrás de eso hay una cantidad de cosas que están haciendo cosas en pro o en contra de alguien a quien hemos clasificado como mujer refugiada. Entonces, la mujer refugiada, pues como un tipo de clasificación, puede ser tomada como una clase interactiva porque interactúa con los miembros o las miembros de esa clase, ¿no? En cambio, los electrones no son una clase interactiva. No saben que son electrones y no se alteran porque yo los clasifico como electrones. En cambio, las personas con un trastorno mental, ¿sí? Cualquiera que sea, cuando yo las clasifico allí, son una clase interactiva. El solo hecho de que yo las ponga allí, ¿cierto? Las va a cambiar. Son una clase interactiva y por eso el concepto de trastorno mental interactúa con las personas que tienen un trastorno mental. Porque las personas que lo tienen saben que son personas con un trastorno mental y se alteran por el simple hecho de quedar clasificadas allí. Fuera de todo lo que la sociedad le hace a estas personas, esto ya es muy viejo, esto ya no existe, pero es una foto aterradora de Sudán en 1947, de un hombre pues que sufría de enfermedad mental y la forma en que lo estaban. Entonces dice Hacking que el mejor criterio para definir si una categoría es un constructo social es establecer si se trata o no de una clase interactiva. Entonces vamos a la enfermedad mental.
Si la enfermedad mental es una clase interactiva, entonces es un constructo social. Pero eso no tiene nada de malo. Yo no estoy diciendo que sea falaz o que sea, no. Son cosas que tenemos que hacer y que tenemos que diseñar pues, para poder interactuar entre nosotros y hacer cosas entre nosotros. Porque si hay algo más clase interactiva que lo psíquico o que la enfermedad mental es lo moral. Ahí sí que todo es absolutamente interactivo. Todo ha sido un constructo social. Lo hemos hecho entre nosotros. El hecho de que sea un constructo social no quiere decir que sea falso. Quiere decir que pronto vaya a cambiar o que lo cambiemos. El electrón sí seguirá siendo electrón hasta el final de los tiempos. Pero es como ir pensando en a dónde vamos en el futuro. De hecho, con respecto a los trastornos mentales, a lo que metemos ahí en ese cajón, pues todavía no tenemos muy claro cuáles son clases interactivas y cuáles no. Seguramente habrá muchos que no son clases interactivas, que usted puede decir finalmente, mire, es que ya no los vamos a llamar por estos criterios de DSM-5 y no porque aquí está tal gen, o aquí está tal sustancia, o aquí está tal proceso en la historia de este individuo que hace que sea así. ¿De acuerdo? Pero todas las categorías morales, esas sí todas, sin lugar a duda, estas son constructos sociales. No asustarse, aquí tuvimos una conferencia muy bonita hace unos meses, o sea, no asustarse de construir cosas, de cómo construir, de cómo manufacturar un nuevo diagnóstico, cómo construir ese diagnóstico de adicción al Internet. Y hay que construirlo y lo necesitamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues necesitamos trabajar en eso y trabajar con la gente a la que vamos a meter en esa categoría. Entonces no hay que tenerle miedo a que a uno le digan, es que eso es un constructo social. Sí, lo necesitamos. De pronto la sociedad cambia en unos 20 años o en 1000 y ya no lo necesitemos, pero ahora lo necesitamos igual que necesitamos todos los otros constructos ya no sociales, sino morales que hemos construido en la sociedad. Thomas Scanlon dio la definición quizás más perfecta que hay de ética, ¿cierto? En este libro tan bonito que llama aquí lo que nos debemos los unos a los otros. Ética es eso, lo que nos debemos los unos a los otros. Y uno preguntará, ¿y por qué? Por el simple hecho de ser personas. Por el simple hecho de yo admitir que allí hay alguien, un otro, con un mundo interior como el mío, lleno de intereses, deseos, temores, de todo. Por eso lo he hecho. Esa persona, ¿cierto?, merece que yo actúe de una cierta manera con ella y yo con respecto a ella lo mismo. Ética es lo que nos debemos los unos a los otros. Y aparece entonces este concepto aterrador, que es un concepto que viene más o menos desde el siglo XVII, que es el de insania moral o enfermedad moral. Es una categoría rara, existió durante un tiempo, al principio era simplemente dirigida a personas que actuaban de una cierta manera con respecto a la sociedad y que parecía que no tenían nada en el intelecto, ni alucinaciones, ni nada por el estilo. El que más trabajó en eso después de Philippe Pinel fue James Pichard, que está aquí, que intentó demostrar que era posible estar mentalmente enfermo sin mostrar síntomas ninguno, ni de alucinosis, ni de delirio, ni nada, y a eso lo llamó insania moral. O sea, usted que está actuando tan mal con respecto a sus colegas, compañeros y demás, usted es un enfermo mental. O sea, ¿qué está haciendo? Confundiendo categorías. ¿Sí? Está haciendo algo que ya nos advirtió Ryle que no se puede hacer. Está saltando de lo psíquico a lo moral. Y con el desarrollo progresivo del campo de la psiquiatría, pues ese concepto de insania moral fue cogiendo más y más campo. Entonces ya no era solo a las personas que no tenían ningún problema mental, sino lo empezaron a aplicar también a las personas que, puesto que tenían problemas mentales, no se preocupaban de los demás. O sea, tenían también problemas de interacción moral. Y esa expansión, pues,
reconoció una conexión entre lo moral y lo psíquico, pero realmente pues sigue habiendo esa alteración que ya había denunciado Rail antes. Muchos dicen que Pirchard estaba describiendo pacientes cuyo comportamiento no difería en nada en la actualidad de lo que hemos llamado trastorno de personalidad antisocial. Y ya con esto termino. Lean esto y me digan cuántos criterios hay físicos. Ninguno. ¿Cuántos hay psíquicos? Ninguno. Todos son criterios morales. Entonces estamos en un punto en que de verdad el tratamiento de los demás cuando sufren alteraciones, no solo alteraciones que los alteren a ellos, sino que alteren la comunidad en que están, ¿cierto? Va a requerir hacia el futuro otro tipo de, no sé, de conductas, de qué sé yo. No existen, bueno, la psiquiatría deriva su nombre de psique, que es el alma, y atros, que es curación o médico. Pero no existe la etiatría, que sería como el tratamiento de lo ético, de las alteraciones éticas en la comunidad. Que viendo pues el medio en el que nos estamos desarrollando y el tipo de aberraciones que ocurren desde el punto de vista social, sí que estaríamos de verdad necesitados de etiatras. Mil gracias.